tardes, bienvenidos a Políticas Públicas 2030, bienvenidos al nuevo año, quinto año consecutivo en el aire de Ecomedios 1220. Y bueno, ya los presento al doctor Miguel Ángel Secchi, al doctor Jorge Neira y al farmacéutico, miembro de la UAS y vicepresidente de SEMPRA, al doctor farmacéutico Ricardo Lilioy. Buenas tardes a todos. Hola Miguel, hola Jorge. Hola, Hola, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? ¿cómo Horacio. estamos? Hola, ¿Me Miguel. escuchan bien? Perfecto, perfecto. Muy bien, ¿qué tal, cómo va? Todo muy ¿Cómo bien. está, señor productor general Horacio Fernández, académico Jorge Neira y doctor bioquímico y farmacéutico Ricardo Lilioy? ¿Qué ¿Está tal, presente, Miguel? ¿Cómo Lilioy? va? Quiero aclarar, digamos, aprovecho para aclarar que soy el vicepresidente de SEMPRA, pero no soy autoridad de la Unión Argentina de Salud, de la UAS. Lo vi en una publicación, disculpe. No. Bueno, Ricardo, los valores están vigentes y presentes y te agradecemos tu participación. Muy bien, estás hablando de Madrid, Miguel. Estoy hablando de Madrid y Madrid, de Madrid. Neira está Madrid, pegando claro. seguramente el jabugo. Bueno, ¿cómo estamos? Tengo Bueno, buena imagen porque estoy acá en el auto, no sé no, si no, se... yo no la veo. A ver. Ah, estaba cortado, ahora sí. Ahora sí. Bueno, Ah, Richard. Neira no me escuchó, ¿no? De que va el jabugo. Hola, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Hola, Sí, te escuchamos, Jorge. hola, a mí. También, perfecto. Bueno, ya agradecí a todos, eh, especialmente también vamos a profundizar el agradecimiento a Horacio Fernández, porque la tarea es durante el programa, pero siempre hay una muy importante antes y luego, porque en horas el resultado del mismo se sube a todas las redes sociales de todo el país, porque como siempre resaltamos, intentamos que todo lo que se conversa sea producto de una, un intercambio de ideas que no solamente provenga de la ciudad capital, sino que hoy justamente nos distingue un destacado profesional de la provincia de Mendoza. Eh, Pensé que eras presidente de SEMPRA, perdón, Ricardo. No, ya cumplí mi mandato, ahora soy vicepresidente primero. Ahora está Carlos Candiano. Bueno, muchas gracias. Eh, Jorge Neira, ¿me está escuchando, Jorge? No, me parece que se desconectó por algún motivo. Porque a vos te estoy escuchando bien, Miguel. Sí, pero yo a él no lo escucho y él está inclusive muteado. A ver, Horacio Fernández, si le podés avisar. Bueno, Horacio, ¿me estás escuchando? ¿Vos a mí, Ricardo? Perfecto, te escucho perfectamente bien. Bueno, Ricardo, comenzamos porque Jorge Neira, vos creo que estás haciendo también no se el escucha. esfuerzo de un Está alto conectado, pero no se escucha. en el camino, como se dice, para intentar seguir sumando aportes en el análisis de esta situación que vos después la, me- eh, la, digamos, la pondrás en su justo término en situación de diagnóstico y posibles soluciones. Eh, eh, Así que no sé, me parece a mí que un buen tema para empezar a abordarlo es eh,
¿qué pensás sobre que hay que hacer con las políticas nacionales y provinciales respecto al llamado hospital público o estatal? Sí, yo, este es un tema de debate de hace mucho tiempo. Y el otro día justamente estuve reunido con alguna gente que, digamos, que no estrictamente del ámbito de la salud, pero me dijo algo que yo creo que es una especie de consenso. Él me dijo, y el hospital público es para la gente que no tiene cobertura. Entonces, este, eso digamos que es un poco el vox populi, o sea, lo que la gente cree de la cosa, digamos, como que el Estado crea un hospital público para satisfacer las necesidades de los que no tienen cobertura, de los pobres, de la gente indefensa. Bueno, vamos a suponer que aceptamos eso como válido. Yo me doy vuelta y digo, ¿es la alternativa más económica para ofrecerle a los pobres una solución? Y segundo, ¿la solución es una solución parcial, total, satisfactoria? Entonces, a esas preguntas yo digo, ni es la solución más económica, ni es una solución que esté funcionando bien. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de la eficiencia del hospital público, el hospital público, porque por ahí siento que hay mucha gente que dice, no, yo defiendo el hospital público. Yo también defiendo el hospital público, me encanta que exista un hospital público, pero me encantaría que funcionara bien. Resulta que el hospital público tiene un costo por una operación de vesícula que es 2 veces y media el costo de esa misma operación en el sector privado, es 2 veces y media más el juicio de mala praxis. O sea, como solución económica es una solución cara, porque sabemos que tenemos un hospital público que funciona 3 horas y media o 4 por día, sabemos que es un hospital que tiene unas modalidades exóticas en cualquier lugar del mundo, que es que un paciente se interna no para operarse, sino para guardar la cama, y resulta que una cirugía que podría demandar 2 días y medio de internación está 10 días internado, todo eso es costo, todo eso distorsiona. Entonces, si el hospital público es un instrumento que se pensó para dar un servicio más económico a la gente que necesita la hospitalización, es falso, o sea, no se cumple. Y por otro lado, si lo vamos a analizar desde el punto de vista de la calidad de lo que ofrece, o sea, si realmente el hospital público satisface la totalidad de las necesidades de la persona, tampoco es cierto, porque el hospital tiene, y lo hemos naturalizado, que cubrir lo que puede cubrir, lo que está a disposición. Nadie le exige que una persona tenga que hacer 7, 8 horas de cola para poder obtener un turno, que tenga que tener esperas interminables para poder ser sometida a una cirugía, que los medicamentos estén muy restringidos, los medicamentos a los cuales puede acceder, en muchos casos directamente no puede acceder a tratamientos costosos porque tiene que esperar que no sean licitados, que están viendo, que están discutiendo. Entonces, ni es un prestador eficiente, desde el punto de vista estrictamente de la relación costo-beneficio, ni es una cobertura satisfactoria para decir los humildes o los que no tienen cobertura están siendo protegidos. Y por otra parte, si lo analizamos desde el punto de vista de los fondos que dispone el Estado para dar una prestación que es costosa y de mala calidad, son fondos que no dispone la actividad privada. Nosotros hicimos en la provincia de Santa Fe, lo hizo el doctor Roberto Villavicencio en su momento, fallecido, hizo un estudio donde incorporó en el estudio cuánto le corresponde a cada persona digamos, per cápita de lo que tiene esa persona afectada del presupuesto provincial, municipal y nacional. O sea, si nosotros dividiéramos lo que tiene la nación
por la población de Rosario, porque lo hizo en Rosario, de Rosario, la provincia de Santa Fe, y lo aplicamos a Rosario, y el municipio de Rosario, se recaudan o se disponen, el administrador público del servicio público dispone de $100 por persona. Y para que, digamos, acá hay varios integrantes de Medeos que son administradores de obras sociales o gerentes de obras sociales. El promedio que recibe una obra social para dar servicios integrales, no los servicios que da el hospital público, que están limitados geográficamente y están limitados al stock o a lo que dispone el hospital, es $35. $35 versus $100. Fíjense que si el Estado, esos $100 que consume entre nación, provincia y municipio, distrajera $35 y se lo diera a la persona podría elegir cualquier obra social y tener una cobertura no localizada y limitada a lo que el hospital público pudiera darle, sino que tendría derecho a una cobertura integral, protegida por las leyes, con una cantidad de regulaciones que le cubren un amplísimo espectro de necesidades médicas que no hay ningún país del mundo que tenga un sistema que tenga la cantidad de patologías, la cantidad de necesidades cubiertas. Así que yo creo que corregiría a algunas personas que hablan de que son defensoras del hospital público, es que lo que me parece a mí que hay que pensar, o hay que, digamos, ser un defensor de la salud pública, y hacer, en todo caso, a aquellos que les toca la administración de los hospitales públicos, que cada hospital público es una aerolínea argentina, o sea que lo que produce vale menos que lo que cuesta producirlo, que se concentrara más en ser tan estrictos y tan meticulosos para cobrar, que se concentraran en ser tan meticulosos, en vez de recaudar, en gestionar. No, está muteado, Jorge. Jorge. Jorge, no te estamos escuchando. Estás muteado, Jorge. A ver. Bueno, no sé, porque acá me dice que está... Ahí estás bien. Ahora sí te escuchamos. Bueno, perdón por todo esto, digamos, de la tecnología. Yo coincido con lo que decís, Ricardo. Yo tuve una experiencia que siempre comento, que es la del Hospital Samic, que es un hospital que tiene una característica especial, independientemente de dónde viene el presupuesto. Estamos hablando de un hospital público que tiene un 70% del presupuesto que viene de Nación, un 20% que viene del lugar donde está, o sea, si es la provincia, si es el municipio, casi todos son provinciales, y hay un 10% que tiene que ver con la autogestión, ¿no? El ejemplo más claro de hospital público con esta característica es el Garrahan. Pero la provincia de Buenos Aires tiene una cantidad de hospitales AMIC. Bueno, de hecho, en otras provincias hay hospitales AMIC. Y en general, casi todos los hospitales AMIC funcionan muy bien desde todo punto de vista, de todo lo que vos decís, ¿no? Son integrales, tienen una cobertura importante, están en buenas condiciones de funcionamiento, la gente trabaja muchas horas. Y a mí me parece que lo que vos decís, que yo comparto, yo tuve 40 años en el hospital público, ¿no? 40 años en la Ciudad de Buenos Aires. Lo que yo comparto es que el problema es un problema de gestión, no es un problema solamente de estructura, ¿no? Yo creo que el hospital Samic tiene la característica, como es un hospital desconcentrado, que podría llegar hasta formar parte de la seguridad social. Y mirá lo que yo te diría, que me parece, y yo lo comenté muchas veces con Rubén Torres, que yo creo que si hubiera más hospitales SAMIC, probablemente muchos sanatorios pequeños de las provincias desaparecerían porque no le darían capacidad de atender a los pacientes como corresponde. A mí me parece que este es el modelo de hospital con presupuesto, digamos, con un presupuesto que pueda manejar. Y de hecho, el Garrahan es uno de los hospitales más importantes de Latinoamérica, con todos los problemas que tiene gremiales, que es una cosa aparte. Pero me parece que es un hospital, es uno de los mejores hospitales, digamos, de Latinoamérica pediátricos. Así que el hospital público puede ser efectivo, puede ser efectivo. Lo que hay que hacer es cambiar el modelo.
Ese modelo que vos decís, que también describiste, que yo comparto, es un modelo obsoleto, es un modelo que debería desaparecer, es un modelo que no se debería aceptar. ¿Por qué? Porque no te sirve que una persona vaya 3 horas al hospital y que no se opere, que el paciente esté 15 días esperando para operarse una vesícula, porque el problema es que el anestesiólogo no va al hospital, por el tema de que el anestesiólogo antes en los hospitales estaba en relación de dependencia y después empezó a cobrar al hospital. Toda una cosa absolutamente alterada. A mí me parece que lo que hay que hacer es cambiar el modelo. El modelo asistencial público debería ser un modelo que debería ayornarse a las necesidades del paciente. Por ejemplo, esto que vos decís de a veces el paciente tiene el anestesiólogo, tiene el cirujano, pero no tiene el insumo, que es, supongamos, una prótesis de cadera. Hoy es algo que se resuelve con facilidad. Hoy podés tener un banco, digamos, de prótesis centralizado, si querés, en la parte de la dependencia del hospital, donde hay más de un hospital, sin ningún problema. Vos podrías tener un banco para abastecer, digamos, a los... Además, hay una cosa que tiene que ver con la morbilidad y mortalidad, que vos decías que tiene que ver también con la judicialización. Si un paciente con fractura de cadera se opera después de 72 horas, tiene una mortalidad muchísimo más alta. O sea que en realidad, ¿por qué? Porque un viejo cuando vos lo dejás en la cama más de 3 días, empieza a complicarse porque está viejo y está en la cama. Independientemente de eso que no te lo puedo operar hoy, que te voy a operar mañana, que primero, que le vamos a levantar. La mejor condición que tiene el paciente cuando ingresa es que el día que ingresa, que se fracturó la cadera el día que ingresa. Y estas son cosas que se pueden modificar. Así que, ¿cómo ves este tema? Diego, esto pasa como con las universidades, ¿no? Las universidades públicas, ¿sirven o no sirven? Yo soy expresión de la universidad pública. Fui a un colegio secundario universitario y fui a la Universidad de Buenos Aires. Y la verdad que yo me debo, digamos, toda mi carrera se la debo a la universidad. Ahora, vos me decís, ¿la universidad pública funciona bien? Te digo que no. Claro. Digamos, el problema no es la universidad, el problema es la gestión. Bueno, por Hay- eso me parece que eso que, o sea, por eso siempre es interesante, hay una terminología que utiliza Miguel, como que utilizan los abogados, que dice, ¿cuál es el bien protegido? claro, Y es una pregunta, yo tengo familia de abogados, tengo 2 hijos abogados y mi hermana abogada, entonces les está escucho, rodeado, estoy Richard. rodeado y les escucho la terminología, como por ejemplo aquella expresión que dice este, el interés de la medida de las acciones. Voy a decir, realmente qué cosa, qué buena síntesis expresada en una oración de cómo se mueven realmente las personas o cómo funcionan los intereses. Bueno, acá en esto también, ¿cuál es el bien protegido? O sea, si el bien protegido es la salud pública, bueno, fenómeno. Entonces, ordenemos las acciones, como vos acabas de decir, que el problema es un problema de modelo, que es un problema de gestión y que es un problema de resultado. O sea, acá las Obvio. cosas hay que medirlas no por ideología, hay como una religión. Yo soy un defensor del hospital público. No, tenemos que ser defensor de los resultados, defensor de la buena salud, lo defensor si la gente es desvalida, si la gente, el único recurso que tiene es la atención del servicio público, bueno, tenemos que compadecernos de la gente que tenga un servicio digno, humano, útil, eficiente, oportuno. Entonces, todas estas cualidades que no se miden. Entonces, fíjate, yo estoy viendo acá en Mendoza que Mendoza ha hecho un enorme esfuerzo de gestión para tener un sistema implacable de cobro. Digo implacable y uso el adjetivo como un tecnicismo, porque es implacable. Tienen que cobrarle una obra social, pidieron la apertura de la feria judicial en enero para poderle embargar los fondos a una obra social que debía plata. O sea, ese talento, esa capacidad, esa gestión, imagínate invertir en hacer que el hospital sea eficiente, que tenga los estándares que corresponden a un hospital de eficiencia, de morbilidad, el 50%, en un momento dado yo leí un informe en Mendoza que habían hospitales que tenían un porcentaje de reinfección de las heridas quirúrgicas del 50%. En Claro. Estados Unidos los meten presos, caen con los Sí, sí. marines y se los llevan a todos presos. ¿Entendés? Entonces, Fíjate vos una cosa, eh, pero fíjate vos una cosa interesante porque lo que vos decís. Nosotros como en Fundación Trauma tenemos un programa en Mendoza y estamos trabajando en el registro de datos, registro de trauma del Hospital Central, del NOTI, del Chestakov, y además con el sistema prehospitalario.
y hay como una movida de cierto avance muy lento, porque a la gente le cuesta mucho, por ejemplo, tener indicadores. Vos pensás que nosotros en la base de datos de la Fundación tenemos 97.000 pacientes de trauma. ¿Y qué quiero decirte con esto? Esas son las cosas que hace que la gestión empiece a cambiar. Y hay también una cosa que trabajó el Banco Galicia con la municipalidad de la ciudad y se están readecuando algunos centros de salud. A mí me parece, nosotros estamos trabajando en un programa del vínculo entre el sistema prehospitalario y el hospital, y Mendoza es para nosotros la referencia porque el sistema prehospitalario y el hospital tienen cierta vinculación interesante. Así que a mí me parece que esto que yo te decía de cambiarle el modelo al hospital público podría hacerse por provincia. Yo creo que Mendoza es un buen lugar para trabajar y hacer un cambio de modelo de tal manera que el hospital público deje de ser lo que siempre fue, ¿no? Que es que trabaja en relación con las ganas que tiene la gente de trabajar. Y cuando yo hice mi formación, yo estaba en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Fernández y estuve como médico interno hasta que me fui de jefe a otro hospital. Yo nunca hice guardia en un sector privado. ¿Por qué? Porque yo en el hospital me sentía cómodo porque tenía todo a la mano, conocía a todo el mundo, no tenía problemas para trabajar y trabajaba muchas más horas que las que tenía que trabajar porque era una convicción que yo tenía. O sea, si vos querés trabajar en el hospital, podés. Entonces, lo que a mí me parece que hay que hacer, de alguna manera, es utilizar una provincia como modelo para que los hospitales sean tipo SAMIC, sin ser SAMIC, sin tener, digamos, la financiación de la nación, sino que sea simplemente de la provincia, no sé, digamos, pero hacer una serie de hospitales. Ustedes tienen el Central, tienen el Norte, el Chestakov, tienen otros más. Me parece que son hospitales para empezar a trabajar. No sé vos qué pensás, porque esto si vos lo querés hacer en todo el país, no va. Entonces lo que yo creo que hay que hacer son modelos operativos provinciales que sirvan, digamos, para replicarse en otros lugares. Bueno, sí, me parece que sería muy bueno. Ahora, hay una cuestión que se ha puesto muy de moda de decir que se corra el velo. Y que muchas veces vos estás en una situación que la situación es invisible y de repente se hace visible, o como diríamos los pensamientos más religiosos, se hace la luz. O sea, hay algo que ilumina. Eso, sabés que Este, me suena el cuento de Hawthorne y de Borges. Borges tenía un cuento que se llama El enmascarado de Merv, que era un tipo que tenía lepra y estaba siempre con un velo, y entonces cuando le corrieron el velo se vio la lepra que estaba abajo, ¿no? Gallo ahí descubrió lo que era. Sí, y bueno, además me hace acordar un chiste de Quino, que sale una mujer que dice que fulanita amaba las cremas para las arrugas, amaba las cremas para la limpieza, amaba todos los tratamientos y qué sé yo, y resulta que un día se dio cuenta que estaba corto de vista, entonces fue al oculista, le pusieron los lentes y a partir de ese día odió la arruga, odió la crema, odió, claro, empezó a creer que ella creía que funcionaban las cosas. Bueno, acá yo coincido con vos que ese sería el desafío. Eh, y el esfuerzo no está para mí todavía puesto en eso porque no se ha corrido el velo que demuestra cosas que aquellos que pasamos por la gestión pública, a mí me pasó cuando estuve en los CEP, yo vi lo que costaba los servicios de los hospitales de la propia obra social, eran todos más caros que los servicios de lujo privado. Los servicios más caros privados eran más económicos. Lo que pasa es que los debíamos usar porque teníamos la infraestructura, tenemos el personal y bueno, había que usarlo. Y acá no se ha corrido el velo. Y yo creo que una forma de correr el velo sería muy simple, que es hacer que los hospitales facturen su producción. Nada más. O sea, este hospital hizo tantos partos, tanta cesárea, Y a mí me parece que eso, a mí me parece que eso, y Richard, me parece que eso, a ver, hay un punto que es, que nosotros insistimos mucho, es que son los indicadores, ¿no? Los exacto. hospitales tienen un déficit de indicadores porque no saben lo que hacen, no tienen ni idea de lo que hacen, siguen escribiendo en papel, y vos decís, pero en la época de la informática escribir en papel es casi una ridiculez, pero me parece que esto tiene que ver
con que nadie ha buscado los indicadores, porque en la medida que vos haces indicadores aparecen estas cosas, estos desvíos que vos decís. 50% Exacto. de sitio quirúrgico, vos decís, mira, flaco, te cierro. O qué sé yo, 4 días, 10 12 días. días, 12 días de internación prequirúrgica. Eso no Claro, existe por en la actividad ejemplo. privada. ¿Cómo 12 días promedio? O sea que hay tipos que Claro, están por 15 ejemplo. días internados. Sí, pero vos sí, cuando vos analizás por qué, es como te digo, ¿no? No está el anestesiólogo, no está el cirujano, trabajan 3 horas, entonces, ¿cuántas veces a un paciente lo suben 5 veces al quirófano y no lo operan porque falta algo? Y a mí me parece que estas son las cosas que tienen que ver, por eso tiene que ver con los indicadores. Y a mí me Claro, parece que hay que tocar indicadores. El ministro que tienen ustedes en Mendoza es un tipo bastante accesible. sí. Me parece que está bastante convencido, digamos, del tema de la necesidad de cambio. Con nosotros en Fundación está trabajando bien, digamos, va, trabajando bien. No es que él trabaja para nosotros, sino que trabaja bien en el sentido que es accesible, que se puede hacer, que es abierto. Y a mí me parece que habría que empezar a trabajar en modelos. Yo, Richard, creo que tiene que haber modelos que contagien. Porque si no tenemos un modelo que contagie, todo es la retórica. Habría, siempre, yo me acuerdo que Fortunato Benaim decía, hay que, ¿no? Él odiaba a los que decían, a los hay que nada, tenés que hacerlo, ¿no? No decís hay que hacerlo, ¿quién lo va a hacer? Y a mí me parece que esto sería como un modelo, y yo creo, Richard, que Mendoza puede ser un lugar potable, porque hay gente como vos, porque el ministro me parece que es accesible, porque están dadas las situaciones, porque hay hospitales públicos que tienen relevancia, por lo menos para la sociedad, con todos los fallos que tiene, ¿eh? Sí, 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 coincido. Coincido. Lo que pasa que lo que ocurre muchas veces es que es algo que me parece que es muy propio de la función pública y es que la dinámica del día a día está en conflicto con la dinámica de cambios. Sí. Entonces, el funcionario llega con un montón de ideas de que puede cambiar. En este caso, por ejemplo, el ministro de Mendoza, antes de asumir como ministro, hay un libro que él ha escrito con toda la descripción de todo lo que él pensaba que podía hacerse en distintas áreas del sector de la salud. Incluso con un tema muy interesante que planteó en una reunión que hizo, armó un Consejo Provincial de Salud, que no se ha convocado muchas veces, pero que nosotros formamos parte de ese Consejo Provincial, donde la visión es que la salud pública no es la salud estatal. La salud pública es la sumatoria de todo lo que la sociedad tiene a disposición, tanto público como privado. Y el Claro, rol del la Ministerio de salud es Salud, una sola. Claro, la la salud es salud una es una sola. sola. Y el rol del ministerio es un rol de gobernanza, o sea, es hacer funcionar todo en beneficio de la comunidad. Y eso lo planteó en una reunión cuando se convocó a la creación de este Consejo Provincial. Lo que pasa es que después las urgencias hacen que vas perdiendo como los objetivos, como dicen los chicos. Se va perdiendo un poco el plan. Pero Sí, yo estoy de acuerdo con es un ámbito favorable. entiendo lo que vos decís. Y a mí me parece que por ahí es un problema de liderazgo, de algunos liderazgos necesarios, además del ministro, porque tampoco es lógico que el ministro esté al tanto de todo el tiempo, pero sí me parece que debería haber como ciertos liderazgos, y yo creo que ustedes, como institución, digamos, Constitución en Mendoza, podrían generar, digamos, algún programa que empezara de menos a más. Decir, bueno, vamos a empezar primero teniendo indicadores, vamos a ver qué es lo que se puede hacer para que nosotros mejoremos la información del hospital para que el hospital empiece a sacarse el velo, ¿entendés? Exacto. Porque, Ahí nos están pidiendo que tienen que hacer el sí, Sí, intermedio. perdón, en un minuto volvemos. Ok. dale. Gracias. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos.
Estamos en vos. Ahora, visitar Catamarca es más fácil que nunca. Te presentamos Visit Catamarca, la nueva plataforma donde podés planificar tu viaje y comprar paquetes y experiencias directamente de agencias y prestadores. Entrá a Visit Catamarca y empezá tu próxima aventura. Catamarca, más que un paisaje, todos. Catamarca, hermosa por naturaleza. Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Bueno, continuamos con Políticas Públicas 2030. Miguel, Jorge, Ricardo se está por conectar, así que podemos continuar. Acá estamos. Perdón, Sí, Jorge. yo te decía, a mí me parece que este es un tema, yo estaba hablando el otro día con Fernán Quirós, que es, bueno, ministro de Seguridad Ciudad, como ustedes saben, y a mí me parece que una de las cosas que nosotros tenemos que empezar a fomentar es el desarrollo de las bases de datos hospitalarias para tener indicadores adecuados, ¿no? Me parece que hasta que nosotros no tengamos una información en tiempo real de lo que pasa en los hospitales, cosa que se puede hacer. Mi hermano es el director del Hospital Gutiérrez, Ricardo Gutiérrez, de la Ciudad de Buenos Aires, y es un hospital que funciona aceptablemente, digamos, donde estas cosas que vos contás, el hospital tiene la ventaja, digamos, el hospital pediátrico tiene, sobre todo el Gutiérrez, tiene la ventaja de que hay mucha devoción, por así decirlo, de los profesionales hacia el hospital, es un hospital de referencia, ellos se sienten de referencia, y la verdad que es un lindo modelo para trabajar, aunque todavía le faltan cosas, ¿no? Pero han empezado a informatizar sistemas, y me parece que están avanzando bastante, en forma bastante interesante. Pero una cosa es la ciudad de Buenos Aires tiene 29 hospitales públicos, Richard. Claro. 29, de los cuales tiene 13 de agudo, 2 pediátricos, y tiene 14 hospitales especializados. Hoy tenemos hospitales especializados de oncología, de infecciosas, este, y vos decís, de gastroenterología. Tiene 25 camas en un hospital de gastroenterología que realmente vos decís, pero tiene que estar ahí o tendría que estar en otro lado. No había que concentrar hospitales. Tiene un hospital en María Ferrer, que es un hospital de problemas respiratorios históricos, digamos, donde está la Casa Vitra, donde están los famosos pacientes que tienen secuela de polio, que todavía alguno, creo que todavía alguno vive. Lo que te quiero decir es, con 29 hospitales no, no se puede funcionar, digamos. Yo creo que hay 13 hospitales de agudo, habría que plantearse si se necesitan 13, si los 13 tienen que hacer lo mismo. Es decir, a mí me parece que es un problema de gestión. La provincia de Mendoza, por ejemplo, el área capital, digamos, por así decirlo, como para empezar el modelo, podría ser un modelo más acotado. No sé vos qué pensás en ese sentido, Richard. Total, total. Fíjate que coincido que hay a veces una dispersión, porque la política en la Argentina está muy asociada a la inauguración de ladrillo. Claro. Entonces, pareciera ser que la buena gestión es inaugurar, por eso es que esa fiebre inauguradora ha hecho que haya hospitales que se inauguraron 4 o 5 veces, Claro. porque en realidad el hecho es la inauguración, no el hacerlo funcionar. Este, Paco Maglio decía, hay que inaugurar enfermeras, no paredes. claro, exactamente. Bueno, acá inauguraron un hospital en el departamento de La Cera que está a 14 minutos de los otros hospitales, o sea que una locura, una dispersión de esfuerzo, bueno, pero viste que cada pueblo sueña con tener su hospital y yo me acuerdo que haber ido así a un departamento de lo que es la zona del Valle de Uco, que muchos lo conocerán por el vino. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y ahí hacíamos una reunión con los afiliados, que lo hacíamos en un cine, que un cine se puso una reunión abierta, y siempre había la pregunta, y escúcheme, doctor, ¿y cuándo van a abrir el hospital acá? Entonces, decía, "Pero lo que pasa es que acá hay, con la población que tenemos acá, un hospital no da la escala, porque
la terapia intensiva, hay que tener tantas camas de terapia y que sí, que no, que el recurso humano. Dice, perfecto, doctor. ¿Y entonces cuándo abrirían el hospital? ¿Entendés? Entonces, yo decía, no, pero es mejor por ahí tener un helicóptero que para hacer traslado rápido. Claro, bueno, entonces, más o menos, ¿puede dar alguna fecha de inauguración? Le Claro. decía, bueno, lo vamos a estudiar, porque no había forma de Sí, 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 avanzar. sí. Claro. Este, bueno, yo creo que el Estado estaba, digamos, dentro, por hacer una digresión en la conversación. Ahora que se ha puesto de moda, están hablando todo el mundo del INDEC. Ahí me enteré que el INDEC tenía, digamos, cuando se inició la gestión del gobierno, tenía 1.420 empleados para medir la inflación. O sea, desde una posición del ego total, pero 1.400 personas para hacer Sí, una sí, sí. medición. Y sí, llama un poco la atención, ¿no? Este, y veo que cada cosa, digamos, tiene como una distorsión, una cosa, pero una mega distorsión, porque yo no sé cómo será el organismo que mide las estadísticas en Estados Unidos, pero me parece que un montón, ¿no? Entonces, cada cosa en la Argentina tiene una cosa exagerada. Y Cuando yo era director de emergencia, iba, cuando teníamos que armar los planes de desastre en la ciudad y qué sé yo, iba siempre a preguntarle estadísticas, que había una mujer que era, que sabía mucho de estadística, pero tenía las estadísticas a papel, ¿no? Y entonces le decía, fulana, digo, ¿cuántas camas tiene la ciudad de Buenos Aires? Bueno, depende, digo, ¿depende de qué? No, porque en realidad vos me estás preguntando camas activas o camas de dotación, porque la cama de dotación, no, quiero saber cuántas camas hay. Bueno, depende, y no podíamos pensar de ahí, si estaba claro, hablando de camas. ¿cuántos colchones hay? Claro, yo quería saber la cantidad de camas. Mirá lo O que te sea, estoy diciendo. claro, a la hora, por eso yo, en cierto modo, soy escéptico, no de que el Estado pueda gestionar bien, porque indudablemente que como vos recién dabas algunos ejemplos, el Garrahan, el Gutiérrez, acá en Mendoza, el Noti, el Hospital Central tiene algunos servicios que funcionan bien. Bueno, Claro, eh, hay ejemplos para decir, no, no porque sea público es bueno y no porque sea privado es malo, perdón, y porque sea privado es bueno, porque no absolutamente. es cierto. Pero creo que Bueno, pero ahí lo que vos decís del NOTI y del Central, a mí me parece que lo que habría que hacer es por qué esos servicios funcionan bien. ¿Qué es lo que diferencia esos servicios de los otros? Algo deben tener propio y seguramente deben tener estadística, aunque las hagan con, viste, con un Excel. Porque en realidad hoy hacer una estadística con un Excel es un viejazo, pero te quiero decir, es preferible que tenga una estadística con un Excel que no la tenga. Y además un claro, Excel hoy se puede trasladar, digamos, a una base de datos más, de más capacidad, digamos, porque el hecho de tener una historia clínica electrónica no hace que vos tengas datos. Vos tenés que tener una base de datos interrelacionada con la historia clínica electrónica para tener información y para sacar exacto. indicadores. Lo que a mí me parece que sería interesante, por ahí eso lo podías hablar vos con el ministro, es decir, bueno, veamos por qué estos servicios que vos decís del NOTI y del Central funcionan. ¿Qué diferencia tienen con el resto de los servicios del hospital? Y sobre esa base empezar a hacer modificaciones en el hospital para que el resto de los servicios empiecen a contagiar de la metodología. No sé vos qué te parece, ¿cómo lo ves? Sí, 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 yo creo que hay que buscar los modelos exitosos y emularlos. Claro. Y sobre todo ver bien qué es lo que los hace funcionar. Yo creo que en alguna medida me parece que el famoso darse cuenta, yo le doy mucha importancia. O sea, buscar el que, digamos, esto está bien, esto está mal, esto funciona, esto no funciona, estos Claro. indicadores son buenos, estos indicadores acá son horribles. Y bueno, y tratar, en base a eso, tratar de ir viendo cómo replicar algunos modelos que puedan resultar exitosos. Fíjate vos, Richard, el tema de la inteligencia artificial. Todo el mundo está con la inteligencia artificial, ¿no? Que el más pintado tiene algo que ver con la inteligencia artificial. Ahora, cuando yo le digo, la inteligencia artificial en medicina, para que funcione, se hace navegando en una base de datos. Ese es el famoso tema, el Big Data y el Machine Learning, el Deep Learning, que son capas donde vos entrás a una base de datos comparable y de buena calidad.
Fíjate vos que estamos hablando, todo el mundo habla de la inteligencia artificial, pero nadie registra que la inteligencia artificial está vinculada con la base de datos. Si no tenés base de datos, ¿qué inteligencia artificial vas a aplicar en tu gestión? Esto es lo que la Claro. gente no termina de entender, porque no sé vos qué pensás de esto. Yo creo que hay un tema, casi te diría, fantástico con el tema de la inteligencia artificial, ¿no? De la literatura fantástica, porque en realidad todo el mundo empieza a hablar, hoy se está hablando si la inteligencia artificial se va a independizar, si las máquinas van a superar a los hombres, si hay una... Ayer leí un artículo sobre la religión de las máquinas, que parece que ya hay máquinas que interactúan entre sí, generaron un programa donde las máquinas interactúan entre sí y no tiene ningún tipo de participación humana y el humano lo único que puede hacer es observarlo y lo que están observando es que ya las máquinas están empezando a conspirar para decir, bueno, ahora, ¿para qué necesitamos a los humanos si estamos nosotros? O sea, esto me parece que es lo que tiene que ver con la fantasía. No sé si es así o no, pero tiene que ver con la fantasía. Pero el uso de la inteligencia artificial, sobre todo en medicina, que tiene tanta trascendencia, porque vos con la inteligencia artificial puedes hacer un montón de cosas, tenés que tener una base de datos. Y entonces, Claro. por eso digo, a mí me parece que esta sería como una movida de trabajar en los hospitales. Yo el otro día en el Instituto de Investigaciones Epidemiológicas de la Academia estaba diciendo a la gente que quería que hicieran un curso sobre capacitación en RedCap, ¿no? RedCap es una forma de hacer bases de datos para que la gente empiece a familiarizarse con cómo se hace una base de datos, sobre todo base de datos comparables, ¿no? No sé cómo ves esto, Richard. Bueno, eso que vos estabas planteando es una secuela de la presentación que hizo Harari en Davos, donde él habló que la inteligencia artificial, la característica que la diferencia de los modelos de máquinas que razonan, es que han tenido la capacidad, por ejemplo, de operar casi como si fueran personas. Claro, Y hace una muy buena comparación con que nosotros ya hemos aceptado la razón, digamos, las entidades que pueden tener personalidad jurídica. O sea, hemos aceptado que las sociedades pueden tener cuenta, pueden operar, pueden demandar, pueden ser demandadas y son personas jurídicas, no son personas físicas. Entonces, mira, claro, dice Harari que se va a crear una tercera categoría de personas que son un intermedio entre las personas jurídicas y las personas físicas, que que son las van a personas ser robóticas, la robótica. la persona robótica o la persona de inteligencia artificial. Y esa Claro. persona va a interactuar, va a tener amigos, incluso habla de la creación de la religión. O sea que, digamos, la religión es una especie de creación humana, ¿no es cierto?, que vincula la metafísica con el ser humano, y entonces dice que la inteligencia artificial también tiene ese talento. Entonces, claro, es tan conmovedor y tan inquietante algunas cosas que uno dice, bueno, apagar la luz, quedémonos, Claro. Por lo quedémonos, menos sacar el enchufe, por lo menos sacar el claro, enchufe. desenchufarlo, claro. No, pero yo te decía, yo estoy de acuerdo con esto, ¿no? Pero esto forma parte, digamos, de, si querés llamarlo así, de la literatura fantástica por ahora, ¿no? Eh, a mí me parece que la inteligencia artificial, hoy, por ejemplo, un radiólogo que no utiliza la inteligencia artificial está sacando está sacando una foto con una Kodak Instamatic. Hoy los Exacto. radiólogos tienen, por las características de la imagen y sobre todo con la utilización de la inteligencia artificial en la imagen, pues vos podés hacer biopsias con una resonancia o podés hacer biopsias con una tomografía, biopsias no cruentas, digamos. Y además, por ejemplo, para el tema del cáncer de piel, sobre todo el melanoma, parece que hay unos avances muy importantes. O sea, hay mucha utilización de la inteligencia artificial. Pero para todo eso, ¿vos qué necesitas? Cuando vos le haces una imagen a un tipo, lo que tenés es una cantidad de datos que te genera la imagen sobre la cual vos cruzás la inteligencia artificial. Si vos querés utilizar la inteligencia artificial, el machine learning o el deep learning para saber, para hacer indicadores, necesitas bases de datos robustas. Y entonces, para mí el velo que vos decís que yo comparto es no tener datos. Si vos corres el Claro, velo, lo que ves es la realidad. Y la claro, realidad son tiene que haber carga de información. Que efectivamente. se Y procese mejor la información necesita siempre de la carga. como decía Aristóteles, la única verdad es la realidad. Exacto. Y yo creo que a mí me parece que esto es lo que me parece que generaría el cambio. Por eso yo digo que, sobre todo,
estando vos, digamos, en Mendoza, que sos un referente muy importante, que conoces al ministro, que el ministro tiene su intencionalidad y además lo escribió, por ahí se podría trabajar en ese tema, ¿no? Se podría utilizar, digamos, un modelo, aunque sea para empezar, digamos, ¿no? Para ver cómo empezar, digamos, a gestionar, digamos, con datos confiables la actividad hospitalaria. Sí, sí, yo justamente cuando lo planteabas, me quedé pensando de cómo presentarlo, porque a veces, digamos, porque no sé, todos de algún modo hemos tenido alguna experiencia pública, muchas veces en la experiencia pública hay, digamos, como un recelo a la apertura, porque siempre el funcionario público se encuentra en una especie de blanco móvil, se considera como una especie de blanco móvil, donde pareciera ser que está todo el mundo esperando a ver por qué lado se inclina o para qué factores o para qué intereses juega, ¿entendés? Entonces, por ahí veo como una especie de prurito del funcionario público a tener demasiado contacto con, con, con alguien que pueda aportar algún plan por decir, bueno, este quiere llevar agua para su molino. Entonces, el tema es cómo ayudar sin ser mal interpretado, sin pensar que en definitiva, por último, lo que estamos tratando de hacer es que las cosas puedan funcionar mejor y que por último el éxito, el que principalmente se beneficie con un éxito, con un resultado, sea quien se anime a aplicarlo, ¿no es cierto? Pero fíjate que Pero, esto tiene que ver con la participación público-privada, Richard, porque hoy la participación pública-privada es algo que está fomentado en todos los ámbitos, digamos, y eso mejora porque hay parte del sector privado que puede colaborar con el sector público sin ningún problema. Nosotros que somos una fundación sin fines de lucro, funcionamos gracias al sector privado que nos da la plata. Si no, nosotros no podríamos hacer lo que hacemos. Y el hospital recibe la plata que nosotros recibimos en cursos, en capacitaciones. No sé, hicimos ya, no te puedo decir más o menos unas 5.000 capacitaciones gratis de gente de los hospitales. Y esto es gracias al que el sector privado pone la plata. O sea que, y eso me parece que lo entiende bien el ministro, porque yo creo que el ministro tiene esa capacidad para entender. Fíjate de que de hecho el Banco de Galicia la Fundación del Banco de Galicia está trabajando en la municipalidad de Mendoza y está haciendo claro, toda una movida con el tema de las emergencias. Viste que tienen un programa que se llama Mendoza Ciudad Segura o algo así. sí, 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 sí. Bueno, yo creo que la convocatoria yo la haría para los dos lados. Yo le haría llegar a la gente del ministerio, al ministro de Mendoza, nuestra predisposición a ayudar, a ofrecer, digamos, parte de lo que podemos tener en recursos humanos o eventualmente en trabajos hechos. Y nosotros podríamos hacer para espaldas nuestras una convocatoria también para aportar esta idea, hacer una especie como de modelo, no digo sin tan ambicioso, pero sí que digamos, bueno, mirá, tratemos de llegar a Mendoza a través del Consejo Provincial de Salud, etcétera, que ahí también está la UAS, está Hugo Magonza, que forma parte del Grupo Medeos también, de llevar al Consejo Provincial de Salud algunos ofrecimientos de colaboración, de ayuda, de, de, de aplicación de algún modelo exitoso y ver cómo nos va. Creo que sería, digamos, a partir de ahí el intento, ¿no? Estaría bárbaro porque me parece que le daría como una primera identidad, porque esa identidad sería un programa, digamos, de la provincia. Por supuesto que empezarían con el Distrito Capital, porque no puedes empezar en toda la provincia al mismo tiempo. Pero si Claro. el Distrito Capital, digamos, que es tan importante en Mendoza, ¿qué población tiene el Distrito Capital? ¿Un millón en total? Tiene 1.700.000 toda la provincia, 1.800.000. Y Bueno, por eso. En El gran el Gran Mendoza hay 1.000.000. Bueno, yo creo que 1 millón de personas a mí me parece que es un modelo perfecto, ¿no? Porque de alguna manera esa es, pensá que la ciudad de Buenos Aires tiene tres, pero durante el día tiene seis, así que es imposible hacer una cosa, yo lo he conversado mucho con
con Fernán. Fernán es un tipo que de esto conoce mucho, digamos, y yo sé las dificultades que tiene, pero de a poco va avanzando. Y bueno, necesitará 20 años más, ¿no? Pero de cualquier manera, yo creo que ha hecho grandes avances y me parece que hay cosas que son factibles. Yo te Claro. digo, la gente del Hospital Gutiérrez, no es porque esté mi hermano, pero la gente del Hospital Gutiérrez habla bien del hospital, cosa que habitualmente no pasa, porque viste, todo lo que está en el hospital siempre tiene algún problema con los de arriba. Y sin embargo, hay mucha, digamos, mucha vinculación con el hospital, ¿no? Y eso me parece que está bueno, y el hospital está empezando a generar cosas interesantes. Así que a mí me parece que estaría bueno esa movida, Richard. Sí, y bueno, incluso Mendoza en algo que sí ha sido muy exitoso, eh, aunque todavía está en su fase inicial, es que Mendoza ha hecho importación de medicamentos de la Sí. India y es una experiencia interesante porque lo pudo hacer, la nación lo respaldó, no solamente que no le puso ningún tipo de traba, sino que los alentó para que lo hicieran. Y si bien, digamos, todavía eso no impacta en los números, digamos, de lo que puede ser la economía de la salud, pero es una experiencia interesante, incluso sería interesante que la compartieran y que un poco la propia gente del ministerio hablara sobre esos resultados, porque han hecho cosas interesantes a ese nivel también. Bueno, también ese es un modelo, viste, habrá que ver, porque después lo que habrá que ver es que si los medicamentos que vienen de esa línea, digamos, van a ser seguramente más baratos y aparte de ser más baratos, lo que hay que probar es que tengan la misma efectividad, cosa que no es fácil, pero bueno, aquí habrá que hacer alguna prueba de efectividad clínica para comparar, digamos, alguna cosa, pero de cualquier manera me parece que es un modelo interesante a tener en cuenta como los otros, viste. Así que yo creo que eso, no sé, me parece que es una opción interesante. Miguel, te paso la... Vos querías preguntar algo y te corté. Oh, no, yo me reconforta el diálogo entre ustedes, el resultado del diálogo, y sobre todo haber escuchado que la salud pública es una sola, que es la estatal, bueno, los tres sectores, el hospital estatal, las obras sociales y la llamada medicina privada. Y ahí quería preguntarle a Ricardo con cómo ve este complemento entre la salud, llamémosle, privada con el hospital. O sea, hay en Mendoza alguna experiencia de complementación comparable con otras provincias. ¿Cómo lo estás viendo vos para, para dar justamente un servicio a la sociedad que hoy sabemos que por ahí no puede acceder a la medicina privada por motivos económicos? Esperemos que eso también mejore. O sea, hay una situación macro social general que creo que en salud todavía no se está contemplando. Hoy ustedes en el programa lo hicieron desde otro lado, o sea, de la visión del servicio del hospital hacia la comunidad, con la acotación que hizo Ricardo de, de las objeciones que se pueden deducir de cómo funciona un hospital estatal. Yo lo que pregunto es ese complemento entre el hospital estatal, el, el sector llamado privado, o seguridad social o medicina privada, si es posible. Sin duda que es posible. Lo que pasa, digamos, todo, como dice el dicho, es ganar, ganar, ¿no es cierto? Yo creo que a la sociedad le conviene mucho que quede, digamos, la gestión público-privado sería que el sector público y el sector privado se complementen y Claro, no, exactamente. no se destruyan, no se ataquen, No, no, sino que se sumen. Esa sería un poco la gestión público-privada. O sea, porque exactamente. pongamos, porque acá se habla de que había un hospital de gestión público-privada. Bueno, no sé si eso es público-privado, es como un nombre. Yo creo que lo público-privado es, bueno, el tipo que está manejando esto, vamos a suponer, el Hospital Central de Mendoza
tiene un centro complejo que puede hacer trasplantes de páncreas. Bueno, la comunidad no necesita 2 centros de trasplante de páncreas. Bueno, si lo tiene el central y lo ofrece a toda la comunidad. Y bueno, entonces quiere decir que ya el Estado central, el Hospital Central no está compitiendo con un pobre tipo que está tratando de manejar una maternidad y qué sé yo, sino que está haciendo algo que tiene una inversión intensiva y que en definitiva, por la escala de inversión, lo puede hacer la provincia y no lo puede hacer un particular quizá. Claro. Un rol bien Es subsidiario. el punto es la complementariedad. No es la sustitución ni nada, es la complementariedad. ¿Qué cosas se pueden complementar? Porque acá no hay enemigos, digamos. Acá son todos debe haber un complemento, como vos bien decís, digamos, ¿no? Yo creo que esto sería muy interesante. Por eso digo, algo debe tener ese servicio que hace trasplante de páncreas que lo diferencia. Y ese es el modelo que hay que mirar desde adentro, ¿no? Exacto. Bueno, por eso digo, yo creo que diría, parece que la madre de todas las discusiones es el rol del Estado. Bueno, yo Claro. diría cuál es el rol del hospital público. ¿A dónde el hospital público se puede maximizar y prestar tener una gran performance y gran repercusión desde el punto de vista de la salud ciudadana? Por ejemplo, vos dijiste una cosa que es muy interesante y es muy real. Los hospitales de niños es una tradición en todo el mundo que tienden a ser muy buenos. Claro, exactamente. Fíjate, vos lo dijiste del Noti. Sí, 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 bueno, por eso te digo. Entonces, yo me imagino, en vez de tener capaz que hospitales que están a 14 minutos uno de otro, que no tendría sentido, pero sí que el Estado haga, que pueda desarrollar estos centros que tienen finalidades académicas, que tienen posibilidades de mejorar la formación de los profesionales, que pueda hacer inversiones, que puede tener personal de excelencia. Bueno, y eso es complementario con lo que puede estar haciendo un tipo en la dormida o en la consulta o Bueno, a 150 kilómetros de la ciudad, saber que tiene esa complejidad a disposición. Claro. no me voy a sentir bien si nos cortan involuntariamente, por supuesto, por cumplimiento de horario, pero Ricardo, bueno, ya con Jorge seguramente vamos a estar de acuerdo. Cuando tu agenda lo permita, continuamos con la salud en Mendoza y te esperamos en cuanto tú nos avises. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un abrazo Miguel, Jorge. grande, Richard. Un placer, como siempre, charlar con vos. Bueno, Un abrazo grande para todos. muchas gracias. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.